La iglesia somos tú y yo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos, esto es Confra Oyendo. El misterio de la Trinidad en peligro. El misterio de la Trinidad está en peligro. Y pastor, ¿cómo sucinta usted ese tema? ¿Cómo llega usted a esa conclusión? Porque cuando uno piensa en la comunión, en la relación que usted y yo tenemos con el Espíritu Santo, el tema es delicado, complicado, preocupante. Insisto con esta tesis: Israel disfrutó al Padre, la iglesia primitiva disfrutó a Jesucristo, pero tú y yo, como iglesia posmoderna, como iglesia en los últimos tiempos, en el escatón, como iglesia escatológica, debiéramos de estar disfrutando el Espíritu Santo en toda su magnitud. Y prácticamente nuestra relación con el Espíritu Santo casi que es como la que tenía Job antes de la prueba, de oídas no más. Pero nuestros ojos todavía no han tenido un encuentro directo y contundente con el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos va a preparar y nos debe de preparar y quiere prepararnos para glorificar al Padre en nuestras vidas, al Hijo en nuestras vidas, para la segunda venida de Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos está preparando para que podamos heredar el reino de los cielos, y solo hemos escuchado de Él de oídas. El tema es delicado, el tema es complicado. El misterio de la Trinidad en peligro. Por eso les invito a que estén de pie. Vamos a leer el texto sagrado de la palabra del Señor. Vamos a leer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y el texto es en San Juan 16, 4 al 15. Algunas personas dicen: no, yo no creo en la Trinidad porque en la Biblia no dice Trinidad en ninguna parte. Pero yo animo a esas personas que afirman esa tesis, que si se lee con minuciosa detenimiento el capítulo 16 y 17 de San Juan, los dos capítulos hablan todo el tiempo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se necesita un corazón demasiadamente necio para negar la presencia del Dios Trinitario, de la divina providencia entre nosotros. Leo en favor de ustedes el texto sagrado. Dice así: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mire que en el versículo 4 resalté: yo estaba con vosotros. Está hablando Cristo. Ahora Cristo menciona el Consolador que vendrá a vosotros, Espíritu Santo. Mas si no me fuere, si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, otra vez menciona el Espíritu Santo por segunda vez, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Escuche bien eso. El Espíritu Santo es quien nos quiere mostrar y explicar qué está sucediendo, qué es lo que viene, qué es lo que se nos está acotando frente a nosotros en tiempos finales. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene, que el Padre es mío. Tercera persona de la Trinidad.
Comenzó hablando Jesús, mencionó el Espíritu Santo y ahora habla del Padre. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Permite que ella nos edifique, nos consuele, nos exhorte, y que esta palabra, Señor, no solo la presencial acá en el templo, sino la virtual, cuando estos contenidos lleguen al usufructo digital, virtual de la iglesia, de los amigos que lo escuchen, sea de bendición. Ayúdanos, Señor, a mejorar esta doctrina en nuestras vidas. En el nombre glorioso de Jesús oramos. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Somos trinitarios religiosos. Somos trinitarios por inercia. Somos trinitarios porque nacimos en una religión trinitaria, sea la tradicional o sea la evangélica. Somos trinitarios porque casi siempre nos mantenemos en modo trinitario. Pero uno le pregunta a un creyente de a pie parroquiano que vaya por ahí distraído, y cuéntame, ¿por qué eres trinitario? Y créame que estoy convencido que la respuesta no va a ser la más onerosa, oportuna, profunda, elegante y edificante y convincente. Somos trinitarios porque tocó, porque no nacimos en la India, porque no nacimos en Japón, porque no nacimos en lugares donde no creen en nada de esto. Somos trinitarios porque somos religiosos. Y déjeme decirle, con todo el respeto del tema, con todo el respeto que me merecen, eso ofende a la divina providencia. Eso quita muchos puntos para lo que se nos viene en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. Desde este púlpito, hace más o menos unos años atrás, hemos declarado y hemos demostrado y hemos justificado que el apocalipsis, tiempos finales, ya comenzaron en el mundo. Mateo 24, el sermón del monte de Jesús, hablando de los últimos tiempos, ha comenzado a correr. Pestes, terremotos, muertes, guerras, desplazamientos, el evangelio predicándose en todo el mundo y una cantidad de variables que lo único que confirman es que estamos viviendo tiempos finales. El agua dulce produce muerte, el agua salada produce muerte, lo verde se está quemando, señales en el cielo, señales en la tierra. Por Dios, ¿qué más tiene que suceder para que la iglesia comprenda y entienda que estamos viviendo tiempos finales? ¿Y qué más tiene que suceder para que los predicadores desde sus púlpitos comiencen a predicarle a la iglesia ese tema? La última peste que estamos viviendo es una peste que conmocionó el mundo entero. Y si eso no es una peste que nos dice estamos viviendo tiempos finales, ¿qué tiene que ocurrir para que lo creamos? Estuve acompañando en estos días con mi esposa el sepelio de la presidenta del Comité de Acción Comunal de nuestra vereda, porque un cáncer en su sistema digestivo se la llevó en 3 añitos. No sin antes la medicina hacer todo lo posible por salvarle la vida, lo cual fue imposible. Y en medio de la charla, mientras su cuerpo yacía allí inerte en su ataúd, y le predicaba, le compartía a los amigos, vecinos, familiares que estaban ahí, unas 50 o más personas, les decía y les digo a ustedes y a los amigos que van a escuchar estos materiales en internet: nos acostumbramos a la muerte. Ya la muerte no nos mueve el piso. Ya la muerte, como sucedía en el siglo pasado, cuando moría un vecino en la cuadra, literalmente la cuadra entraba en luto. Y si la persona tenía mucha injerencia sobre el barrio entero entraba en luto.
La muerte nos confrontaba, la muerte nos movía el piso, la muerte hacía que hiciéramos cambios profundos en nuestras vidas. Hoy, enterrar a una persona no nos quita ni nos pone, ¿sí? Porque las características de la pandemia nos obligó a que ni siquiera el luto se guardara. Murió alguien por COVID, rapidito cremación. Y si usted quiere saber dónde van a tirar esos restos, pues pregunte, y si no, deje que hagan con él lo que se pueda o lo que quiera. Y eso es una de las señales de Mateo 24, que en los últimos tiempos el amor de las personas se acabaría, se enfriaría, y eso incluye la iglesia. Nos acostumbramos a tener la pelona ahí parada mientras estamos acostados al pie de nosotros. Nos acostumbramos a ver morir y a enterrar y parte sin novedad. Pues dejémosle eso al inconverso, dejémosle eso al impío, dejémosle eso al que no tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida. Pero la iglesia que está bautizada en el Espíritu Santo debe de tener otra reacción. ¿Cuántos lo creen? Pues diga amén y no se me duerma. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo, y es lo que voy a tratar de explicar en esta preciosa oportunidad. Y creo que una de las razones para que la iglesia se esté comportando como seculares, inconversos, impíos, sin sentido, sin emoción, es que no tenemos comunión con la Trinidad. Y el primer punto que quiero hablarles es que un Padre que no conocemos. El Padre Celestial, el Padre del Antiguo Testamento, es un Padre que la iglesia no conoce. Y sigue diciendo el texto ahí en Juan 16:12, y les voy a decir algo a mis estudiantes de predicación y al equipo ministerial. Voy a comenzar a disertar del texto al revés. No voy a comenzar del versículo 4 hacia abajo, voy a empezar del versículo 15 hacia arriba. Muy interesante. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice Jesús, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pastor, ¿cómo sé yo qué va a pasar? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué relación tienes con el Espíritu Santo? Él es el que nos va a mostrar lo que ha de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, está hablando Jesús, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La palabra Padre que se utiliza aquí en el versículo 15 es pater en griego. Sí, pater. Dios como el Padre de las luces. Esto es la fuente o dador de todo aquello que provea iluminación física y espiritual. El Padre de misericordias, el Padre de gloria, el Padre de Dios como creador. El creador de todas las cosas. El Padre eterno se mostró y presentó a la humanidad por medio de la creación. La nación de Israel y el escrito registrado en el Antiguo Testamento, es decir, una revelación testimonial. El Padre se mostró. El Padre le dijo al mundo: aquí estoy. Y escogió la nación de Israel como una lección objetiva de que el Padre se podía relacionar con la humanidad, con las personas. Todo el Antiguo Testamento habla de eso. La mala noticia es que el intento del Padre por revelarse testimonialmente con la humanidad no fracasó, pero sí dejó un ambiente muy complicado para la teología y la doctrina y el conocimiento bíblico de nosotros los creyentes. Me explico. El Padre miró a Israel como una esposa, y eso lo demuestra la literatura poética del Antiguo Testamento, los salmos, los proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Job. El Padre le dijo a los profetas: yo los miro a ustedes como si fueran mi esposa. La mala noticia es que esa esposa le pagó muy mal al Padre, demasiadamente mal,
al punto que el padre llegó a tratarla de ramera, de prostituta, y llegó a tratarla de manera y de palabras muy descorteses, porque eso era en los calificativos que Israel se merecía. Porque cada que Israel podía y veía por allá un dios pagano, se recostaba con él, se revolcaba con él, mientras el padre veía la fornicación espiritual de Israel con otros dioses paganos. Y podemos quedarnos solo predicando sobre ese tema, pero no nos da, porque necesito hablar de la Trinidad. Entonces, el objetivo de la relación del Padre con Israel se perdió en mucho sentido con Israel por la actitud pecaminosa de Israel. El Espíritu Santo ha dado a conocer al Padre en toda la historia de la humanidad, por medio de glorificarle con su testimonio a los corazones de los seres humanos que se disponen a escucharlo. Eso me da pie para decirles que la esperanza que quedaba era que cuando se escribiera el Nuevo Testamento, contando del Hijo y contando del Espíritu Santo, y el Evangelio corriera por todo el mundo y llegara hasta nosotros, como llegó a Colombia a través de los misioneros del norte de América, a ellos mil gracias toda la vida eternal, nos trajeran la doctrina completa de la Biblia para conocer otra vez al Padre. Casi que el Padre dice: listo, me fue muy mal con mi esposa, con Israel, pero me encantaría relacionarme con mi nuera de la mejor manera. Y resulta que la doctrina y los métodos doctrinales que nos traen hace casi 200 años tampoco son los mejores para relacionarnos con el Padre. Me explico. Yo soy creyente de familia católica, gracias al Señor, no nací en otro tipo de religión, y ahí aprendí mucho. Pero a los 15 años de edad tomo la decisión de bautizarme, porque desde los 7 añitos de edad voy a la casa de una tía, quien me lleva a los pies de Cristo, me presenta el Evangelio como camino de salvación, a lo cual también estoy muy agradecido. Pero desde los 7 años de edad hasta los 15 años de edad voy a misa por la mañana el domingo y a culto por la tarde, analizando que yo no fuera a terminar en una secta. Y cuando quería salir de la rutina, entonces iba a culto por la mañana y a misa por la tarde. ¿Sí? A los 15 años de edad, cuando cae en mis manos un libro de historia de la iglesia cristiana y me doy cuenta que a nosotros los hispanoparlantes, en toda la educación que nos han dado, siempre nos empiezan a narrar la historia de la humanidad desde la Edad Media para acá, y nunca nos cuentan los primeros 1000 años de era cristiana, y me doy cuenta que lo que funda Jesucristo es el cristianismo y no otro tipo de religión. Tomo la decisión de ser ya creyente trinitario por sécula seculón, eternalmente, y me bautizo. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? ¡Dele la gloria a Dios! Pero ¿cuál fue mi experiencia? Y creo que ha sido la experiencia de muchos de ustedes que son creyentes desde niños. Me enseñaron el Antiguo Testamento como historietas. Me enseñaron el Antiguo Testamento como historias de los grandes héroes de la Biblia. ¿Sí? Es más, existen cartillas con títulos y presentan a los patriarcas como héroes. Y el título es Los héroes de la Biblia. Y nos presentan lo que hizo Moisés, Abraham, Josué, lo que hicieron estos grandes, David, Daniel, como historietas. Y listo, está bien, es historia y lo creemos, pero prácticamente solo se nos habla en la escuela dominical de esa manera. Cuando uno crece como adulto, casi siempre el golpe doctrinal desde los púlpitos es Nuevo Testamento. Una que otra vez se nos predica algo del Antiguo Testamento, dejándonos con un vacío doctrinal para conocer al Padre impresionante. Por eso no sabemos qué es fe emuná,
Por eso no sabemos muchos elementos que el Antiguo Testamento tiene. Miren, el Antiguo Testamento está lleno de principios socialistas, para que se asusten. Escúcheme bien, el Antiguo Testamento está lleno de principios socialistas con la intención de que no hubieran más ricos volviéndose más ricos y más pobres volviéndose más pobres. El Antiguo Testamento está lleno de principios para que haya equitatividad social, económica, material. Les doy un ejemplo. Dice el principio bíblico en el Antiguo Testamento: cuando estés recogiendo la cosecha y se te caigan frutos al piso o caigan al pie de la carretera, no los recojas. Déjalos en el piso para que el menesteroso y el necesitado pase y lo recoja y se beneficie. ¿Quién practica eso hoy en día? Meta la mano en una finca para coger una naranja que no es suya, a ver cómo lo llenan de plomo o a machete. Otro ejemplo, y no de alimentación, un ejemplo que hubiera salvado el planeta de la hecatombe que estamos viviendo. En invierno agua en verano agua y en invierno sol. Volteamos, le cambiamos al planeta Tierra toda su sincronía de la climatología. Somos unos berriondos, somos guapos para destruir cosas. Dañamos todo el mecanismo que Dios creó tan perfecto de las aguas lluvias, ¿sí? El jubileo, la orden del Señor era: háganme el favor y cada 50 años no cosechen más. Dejen la tierra descansar. ¿Será que hay que ir a un seminario bíblico para entender esa palabra? Descansar. No la estoy diciendo en griego para que nadie se incomode. No la estoy diciendo en hebreo para que nadie se incomode. En español. Descansar. Y todo lo que hayas comprado se lo devuelves al dueño. Y todo lo que te hayan vendido, que te lo devuelvan a ti. Principio de equitatividad. Y a los 50 años esa generación arrancaba de cero y le dijo el Señor a Israel: y cuando me dejes descansar un año la tierra, yo te daré en el año 49 el doble, para que no te mueras de hambre. Israel no obedeció y nadie obedeció el jubileo. Hoy tenemos la tierra cansada, agotada y, como dice Pablo, con gemidos indecibles para que Cristo venga y la libere de la condenación en la que Adán y Eva la metieron. Entonces, un padre que no conocemos el consejo de ese papá, no conocemos el amor de ese papá. Muchos jóvenes, muchas personas se han suicidado porque nunca conocieron a su papá y nadie les dijo que había un papá espiritual que los podía adoptar como sus hijos y reemplazar ese bastardo que los dejó tirados y no respondió por ellos. El Padre Eterno quería ser el papá de esos muchachos y nadie presentó ese Padre Eterno de esa manera. El muchacho termina quitándose la vida. Creímos que con las historietas bíblicas del Antiguo Testamento teníamos mentira de toda mentira. Pregunta y no me respondas a mí, respóndete tú mismo. ¿Cuándo fue la última vez que leíste un texto bíblico del Antiguo Testamento? Y no solo lo leíste, lo entendiste, lo estudiaste, pero lamentablemente solo conocemos del Padre Eterno las historietas que nos cuentan del Antiguo Testamento, mas no sus principios y doctrinas fundamentales para una fe emuná en nuestros corazones. Entonces ya por ahí el concepto Trinidad se va complicando, porque yo puedo decir soy trinitario, sí, pero lo practicas. Si tú no tienes una comunión y no conoces al Padre como hay que conocerlo, ya no eres trinitario. Por ahora eres bitario. Bitario. Permitiendo todo esto, que hoy
uno solo crean en Jehová. El mal testimonio de los trinitarios, tuyo y mío, ha producido que hoy tengamos testigos de Jehová, ha producido que hoy tengamos unitarios, ha producido que hoy tengamos herejes, hablando pestes de que porque usted y yo creemos en un Dios de 3 cabezas. Permitiendo todo esto que hoy uno solo crean en Jehová como una secta y otros lo rechacen como una de las cabezas de la Trinidad. Y créanme, esta predicación, este punto solo da para predicar de esto no más, pero necesito seguir argumentando nuestras tesis. Y si hay problemas con el Padre, no me pregunte por los problemas con el Espíritu Santo. Un Padre que no conocemos, ahora un consejero que no escuchamos. Don Omar, hágame el favor y me consigue una velita y una candelita para hacer un ejemplo enseguidita y me la trae. Y sigo con los versículos de abajo hacia arriba. Ahora voy del 11 al 7. Pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, dice Jesús, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. No estoy leyendo a Pablo, no estoy leyendo a Pedro, no estoy leyendo a Juan, estoy leyendo a Jesucristo mismo hablando, que tiene más poder y autoridad que todos ellos. La palabra consolador ahí en griego es parakletos. Y significa llamado al lado de uno, en ayuda de uno, para prestar ayuda. Se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, a un abogado, un defensor, un abogado, el que aboga por la causa de otro. Gracias, don Omar. Un abogado, el que aboga por la causa de otro, un intercesor, abogado como del Señor Jesús, uno que socorre, que consuela. Mire todo lo que nos hemos perdido porque nuestra relación con el Consolador, con el Espíritu Santo es mínima, es pasajera, es simplemente religiosa. Con la obra del Espíritu Santo tenemos una revelación espiritual basada en el testimonio escrito histórico del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces el Padre entiende que su revelación testimonial no fue completa. Entonces toma la decisión de acercarse más a nosotros y tener una relación más íntima. Por eso la presencia de Dios pasó de un tabernáculo a un templo físico y ahora pasó al templo de nuestro corazón. ¿Cuántos se alegran por eso? Dele la gloria a Dios por eso. Pero si con el Padre tenemos problemas doctrinales, con el Espíritu Santo los tenemos todos. Todos, porque con la relación del Espíritu Santo tenemos caricaturas, tenemos chistes, tenemos una cantidad de cosas que lo único que hacen es profanar el buen nombre de nuestra divina providencia, de la Trinidad. Algunos dicen que si tú hablas en palabras, en lenguas, y se te traba la lengua, ya tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Gravísimo concepto. Yo conozco personas que hablan en lenguas, pero en su corazón no tienen ni amor, ni gozo, ni paz, ni paciencia, ni benignidad, ni bondad, ni fe, ni mansedumbre, ni templanza. Ese tipo de personas son unos payasos. Ese tipo de personas creo que también son unos pobres que recibieron el impacto de malas doctrinas, víctimas de teólogos victimarios. Querida iglesia,
Hablar en lenguas puede ser un síntoma de que eres espiritual, pero Pablo dice que las hables en privado, en tu cuarto, escondidito para la gloria de Dios, sin buscar la gloria de los hombres. Primera de Corintios capítulo 14, todo el capítulo habla sobre eso. Porque si venimos aquí al templo a hablar en lenguas y entra uno nuevo, va a decir que te los tomaste vivo anoche y que estás borracho. ¿Sí ven? Y ni hablar de los shows que se montan en las grandes metrópolis de iglesias, donde caen la gente, reprenden espíritus demoníacos en el mismo púlpito y una cantidad de cosas que los nuevos salen asustados y dicen: yo no quiero saber nada de esa gente, qué locura. Y ni hablar de la llenura del Espíritu Santo. Tenía una conversación con un líder esta semana sobre la llenura del Espíritu Santo, sobre el bautismo en agua. Y yo le explicaba a él: mira, cuando el Espíritu Santo llegó en Pentecostés, en el día 50, ¿sí?, de nuestra era de nuestro Señor Jesucristo, impactó no solo el aposento alto y a 120 personas, sino que impactó a toda la humanidad. En Génesis el Espíritu se movía sobre la faz, sustentando todo. Pero ahora en Pentecostés el Espíritu Santo no solo se quiere mover sobre la faz de la tierra, sino moverse en nuestros corazones. Porque las llamas de fuego en Hechos de los Apóstoles demostraron que ya Él quería reposar sobre nosotros, ya no solo en un tabernáculo, ya no solo en un templo, sino en nuestros corazones. Al Señor sea toda la gloria y la honra. Antes de que fueras creyente, el Espíritu de Dios fue soplado en tu nariz a través de la fecundación de papá y mamá en el vientre de nuestra madre, ¿sí? Ahí estaba, porque cuando Dios creó el reino animal, nos sopló su espíritu. Cuando creó al reino vegetal, nos sopló su espíritu. Cuando creó el reino mineral, nos sopló su espíritu. Sopla su espíritu sobre la creación de la humanidad, Adán y Eva. Pero cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, inmediatamente prendemos en nuestro corazón una llamita especial. Todos, absolutamente todo el que recibe a Cristo en su corazón activa una llamita especial. Que ahí es cuando el apóstol Pablo dice: entonces comencemos a crecer para que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. La llenura del Espíritu Santo no es un asunto eléctrico, como si cayera un rayo. ¡Ran! Uy, llegué a este culto y hoy salí lleno y bautizado. Estoy listo para las que sea. Mentira de toda mentira. Uno echa a andar esa obra del Espíritu Santo en la vida cuando recibe a Cristo en su corazón. Y el Espíritu Santo, de una manera muy noble, educada y respetuosa, comienza a influenciar sobre nuestro carácter y ser interior. Empieza a santificar ese colérico, ese sanguíneo, ese flemático, ese melancólico. Empieza a limpiar debilidades, a cambiarlas, a fortalecer y aprovechar las fortalezas. Pero ¿cómo va a hacer eso el Espíritu Santo si ni siquiera sabes qué temperamento tenés? Si ni siquiera sabes si eres introvertido o extrovertido, si ni siquiera sabes si eres colérico, flemático, melancólico, nada. ¿Cómo nos va a santificar el Señor si a duras penas sabemos cómo nos llamamos? Y sabemos comer y sabemos ir a un baño. Danos un baño y acostarnos a dormir y ya. Nos parecemos tanto al reino animal. En la medida en que nos permanecemos en el Evangelio, en la medida que permanecemos en la iglesia, la llama se va avivando. ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Persiste, sigue adelante, fe emuná, para que avives la llama que hay en ti, que se dio por la educación de tu abuela y de tu mamá, y por la imposición de mis manos para orar por ti y porque sigues adelante. Por eso
es que el argumento nos da la posibilidad de afirmarles que uno encuentra cristianos muchas veces más maduros, con 3, 4, 5 años de cristiandad, que unos cristianos viejos de 20, 30 años dando guerra y no crecen nada porque son unos religiosos. No hay quien los haga venir a un ayuno, no hay quien los haga venir a un instituto, no hay quien los haga venir a una vigilia, no hay quien los haga comprar una Biblia de estudio, no hay quien los haga hacer un viaje misionero, no hay quien los haga ir y visitar enfermos, ir a visitar presos, no hay quien los haga avivar los dones del Espíritu Santo. La agenda de dicha revelación del Espíritu Santo es toda una teología sobre el pecado, la justicia doctrinal y del juicio eternal. Todo basado en la doctrina bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis. El Espíritu Santo es el que nos quiere mostrar la verdad, que es la palabra de Dios, y nos quiere enseñar a usarla. Es decir, cuando Dios nos crea, nos entrega el manual de uso. Y Dios es tan sabio y soberano que no solo nos entregó el manual de uso, sino que nos entregó el profesor que nos ayuda a entenderlo. Cuando usted compra una lavadora, una nevera, un celular y le entregan un manual de uso, le entregan un profesor tiempo completo para que le explique el manual. Nunca. A usted le toca estudiar solo si quiere aprovechar esa nevera a lo máximo, esa lavadora a lo máximo, ese celular a lo máximo. Pero en nuestro caso, la creación por excelencia de Dios para nuestras vidas, el Señor no solo nos entregó el manual, sino que nos entregó un maestro que nos lo quiere enseñar, el Espíritu Santo entre nosotros. Dele la gloria a Dios. Pero la falta de conocimiento sobre la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas ha producido muchas sectas y mal testimonio cristiano con los dones y ministerio espiritual, escuchando afirmaciones de que el Espíritu Santo es solo un corrientazo de energía, dejándonos a la suerte insensata de últimos tiempos. Dígame, ¿cómo me explica usted este letrero en una iglesia? Venga por su milagro el martes, jueves de milagros. O sea, el Espíritu Santo en esa iglesia no hace milagros otros días. Y el problema es que cuando el título dice así es porque usted tiene que ir el jueves y échese plata en el bolsillo, porque literalmente hay que comprarle al Espíritu Santo los milagros. Si usted no trae plata, usted sale enfermo. Si usted trae plata, el Señor lo va a sanar. ¿Cuántos dicen amén? ¡No! ¡No! Los milagros de Dios son gratis y no hacen acepción de personas. Lo que pasa es que este mundo comercial, esta teología de la prosperidad, convirtió a la persona del Espíritu Santo en una mercadería. La obra del Espíritu Santo está en manos de mercaderes, que esos sí han sabido sacarle provecho al buen nombre del Espíritu Santo. Qué tristeza para enriquecerse. Y los que tenemos sana doctrina y predicamos como tiene que ser, calladitos, por allá arrinconaditos como unos perritos todos esos. ¿Qué hemos hecho, Señor? ¿Qué hemos hecho? Imagínese usted, el Espíritu Santo dentro de su agenda, según Jesús dice, convencer al mundo de pecado. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Si no lo conocemos, si no lo presentamos, nadie se está convenciendo de pecado. De justicia, y la palabra justicia ahí en el original griego es doctrina, doctrina practicada, doctrina ejecutada, es pistis practicada, como nos lo enseñaba la pastora Miriam en años pasados. ¿Cómo las personas van a conocer justicia y doctrina si ni siquiera estudiamos la palabra de Dios? De pecado, de justicia y de juicio. La gente no cree en un juicio,
porque no tienen acceso al Espíritu Santo. ¿Cómo está tu llama? ¿La estás avivando? La llama no se apaga. Créeme que cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, recibes el sello, las arras de que ya estás sellado por el Espíritu de Dios. Pero a veces la llama es tan pequeñita que parece azulita. Y pudiéramos seguir hablando, pero el reloj ya me pasó la cuenta de cobro. Tercera persona. Un padre que no conocemos, un consejero que no escuchamos y un hijo con el que no nos relacionamos. Y termino leyendo del versículo 1 al 15, la exégesis de este texto. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pregúntele a Hitler. Y harán esto porque no conocen a quién. Al Padre. ¿Y no conocen a quién? Al Hijo. Esto es una profecía apocalíptica, es lo que estamos viviendo hoy. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Es lo que se llama revelación personal. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. La palabra yo estaba con vosotros es la palabra emen y es la forma prolongada de la G2358 que significa tiaromeneu, que traduce nos lleva en triunfo, de triunfadores sobre ellos, de triunfo en triunfo. Yo estaba con vosotros ganando batallas, ganando victorias, triunfando. Ahí sí estaban contentos, mataos conmigo. Así lo entendieron los apóstoles cuando Él les dijo eso. Pero ahora que me voy, se les llena el corazón de tristeza porque se van a acabar los triunfos, se van a acabar las victorias, se va a acabar la teología de la prosperidad. En Cristo tenemos la revelación personal, en el Padre la revelación testimonial. En Cristo la revelación personal y en el Espíritu Santo la revelación espiritual. El Padre llega y dice, mi hijo, me fue tan mal con Israel, me fue tan mal con esa muchacha, qué chica tan... Esa sí que le hizo honor a su nombre, la que pelea con Dios. Perdón, la que pelea con Dios, Israel. Haz una cosa. Ya no nos revelemos a ellos desde nuestro trono. Ve, baja, hazte como uno de ellos, a ver si así nos prestan atención, a ver si así nos paran bolas, a ver si así hay comunión con la creación, que es lo que hace Jesús. En Cristo tenemos la revelación personal de la Trinidad entre nosotros, de manera que no tenemos excusa siendo Cristo tan humano e histórico como el teólogo Pablo, como el médico Lucas o el historiador Flavio Josefo, todos testigos de la gloria del Padre. Jesús fue historia, Jesús fue de verdad, de carne y hueso, y estuvo entre nosotros y nos quiso bendecir, nos quiso ayudar. Les dije al comienzo, si no tenemos comunión con el Padre como tiene que ser, ya no somos trinitarios, ya quedamos de dos. Y si no tenemos comunión con el Espíritu Santo como tiene que ser, usted y yo terminamos siendo unitarios. Porque a duras penas, así como en pellones, así como cuando a uno lo meten en el metro o lo sacan a horas pico, creemos en Jesús. Un poquito, un toquecito. ¿Sí? Nos habla, creemos en Jesús cuando nos congregamos cada 8 días y nos lo recuerdan. Pero así como que comunión, que conversemos con Él y hagamos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta.
no tan clarito. Hoy el mundo está lleno de tristeza porque no saben a dónde ir y están sin esperanza por no conocer al Redentor y Salvador del mundo, Jesucristo, hombre y Dios, entre nosotros hoy y siempre. Ahora se dan cuenta por qué el misterio de la Trinidad está en peligro. Uno cree que la Trinidad está ahí y no le va a pasar nada. Sí, ellos están ahí en su gloria. Pero si tú y yo no hacemos algo para que la gente crea en la Trinidad, ahí sí, como se dice vulgarmente, la gente no va a creer ni en los huevos de los gallos. ¿Dónde quedó nuestro testimonio, querida iglesia? ¿Dónde quedó lo que tenemos que ser? ¿Será que si un joven o una persona se nos acerca y nos dice, me quiero suicidar, tenemos autoridad para presentarle al Padre como Padre nuestro? Mira, te voy a presentar una persona que ha hecho maravillas en mi vida. Te voy a presentar una persona que cambió mi ser y ni siquiera es Cristo. Preséntale al Padre. No, es que yo me quiero quitar la vida porque yo no conocí a mi papá. Esa es una persona que necesita conocer al Padre eterno a través de nosotros. Pero ¿cómo le vamos a presentar al Padre si ni siquiera nosotros tenemos comunión con Él? Listo, no le presentes al Padre, preséntale al Hijo. De pronto tengamos mejor suerte con el Hijo y tengamos más conocimiento y más comunión con el Hijo. Pero si tú le presentas al Hijo y el muchacho recibe a Cristo en su corazón y no comienza a caminar con el Espíritu Santo, si no le presentamos a otra persona de la Trinidad para que crezca la estatura de la plenitud de Cristo, no hicimos tampoco nada. Produjimos otro religioso más de la manada. Voy a concluir. Los misterios registrados en las Sagradas Escrituras e historia bíblica no se pueden entender, pero sí se pueden disfrutar, compartir y testificar. ¿Quién puede entender la concepción virginal de la María preciosa de Nazaret? ¿Quién? ¿Quién puede entender ese misterio? Nadie. Pero que lo podemos disfrutar con el nacimiento virginal de Cristo nuestro Redentor. ¿Cuántos dicen amén? Así son los misterios. ¿Quién puede explicar el misterio de la Trinidad? Yo no estuve aquí explicando el misterio de la Trinidad, imposible. Estuve aquí explicando nuestra relación con la Trinidad. No entendemos el misterio, pero que podemos disfrutar al Padre, claro. Hay todo un Antiguo Testamento que habla de Él. Que podemos disfrutar al Hijo, claro. Hay todo un Nuevo Testamento que habla de Él. Que podemos disfrutar al Espíritu Santo, claro. Tenemos toda la palabra de Dios que nos habla del Espíritu Santo, pero el mayor enemigo para disfrutar los misterios espirituales es el orgullo humano de querer o exigir entenderlo todo. Es que nosotros somos una partida de engreídos. El ser humano está lleno de orgullo, de arrogancia y de vanagloria y directa o indirectamente dice en su corazón: si no lo entiendo, no lo creo. Si no me lo explican y no lo entiendo, no lo vivo. Pues déjeme decirle que esas personas con esa actitud van para los mismos infiernos a arder por la eternidad. Parte de la belleza de la verdadera fe, emuná, es abandonarnos en las manos de Dios. Así no entendamos las cosas. Yo le pregunto a esta amada congregación: ¿Abraham entendió lo que pasaba con él cuando salió de Ur de los Caldeos?
no lo entendía, pero en misericordia y humildad arrancó obedeciendo al Señor. Yo le pregunto, imagínese usted a Moisés con sus ojitos todos apagaditos, de viejo, de cansado, mirando allá la tierra que fluye leche y miel, atravesada por esa hermosura de río, y llega el Señor y le dice: tú no entras. ¿Ustedes creen que Moisés lo entendió todo? ¿Ustedes creen que Moisés la captó? No, pero tuvo humildad y sencillez y obedeció hasta el final. ¿Ustedes creen que Pablo, como nos narra la tradición histórica y las películas que han hecho de él, después de servirle al Señor y después de escribir, él nunca se imaginó que estaba escribiendo el 70% del Nuevo Testamento y como el 25% de toda la Biblia? ¿Ustedes creen que cuando Pablo coloca así la cabeza en el madero para que lo decapiten, lo estaba entendiendo todo? No, no lo entendía todo, pero estaba abandonado en las manos de la Trinidad. Dele la gloria a Dios, por favor. Pero aquí estamos los seres humanos de los últimos siglos, orgullosos, petulantes. Yo no creo en eso porque la Trinidad es un monstruo de 3 cabezas. No se preocupe, en el infierno creo que le van a explicar el misterio de la Trinidad. No se preocupe, pero en el infierno. Los que aceptemos la Trinidad y nos relacionemos con ella en humildad, en amor, en servicio y en crecimiento espiritual, nos van a explicar el misterio de la Trinidad, pero en el cielo. De nuestra relación y testimonio con la divina providencia de la Trinidad depende que muchos crean y caigan a los pies del amor del Padre, el sacrificio del Hijo y el consejo del Espíritu Santo. De nuestro testimonio depende eso. En otras palabras, explícame vos por qué vivís tan rico. Porque conozco un Padre de amor. ¿Y por qué vivís tan tranquilo? Porque conozco un Hijo que me redimió. ¿Y por qué vivís tan organizado con tanta sabiduría? Porque conozco un consejero que me guía. Esa es la Trinidad. Lo repito. Pero vos, ¿por qué vivís tan alegre, tan feliz? Porque conozco un Padre de amor que me llenó de su amor. ¿Y por qué vivís con esa frescura, esa paz, esa tranquilidad? Porque conozco un Hijo que me redimió. Bueno, ¿y por qué te salen los negocios tan bien? Todo funciona tan bien, todo lo que coges y tocas se vuelve oro. Porque acepto el consejo del Espíritu Santo que me guía. Bueno, ¿y vos por qué no te preocupas por el futuro? Porque con base en la Trinidad, yo estoy convencido que voy a heredar el reino de los cielos por siempre. ¿Cuánto lo creen? Dele la gloria a Dios. Hoy más que nunca debemos avivar la presencia y influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas por medio de la fe doctrinal bíblica para poder afrontar estos tiempos finales escatológicos. Dios creador del universo, te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Tu palabra siempre será la verdad. Rogamos a ti que bendigas a todas las personas que escuchan tu palabra presencialmente y a través de las redes sociales. Y Señor, acuérdate de nosotros, que tu palabra edifique nuestros corazones, nuestro ser, nuestro pensar, que nos consuele nuestras almas y nos haga fuertes en la fe, en la oración, en el creer a ti en la verdad. Transforma nuestras vidas para agradarte a ti en todo lo que a ti te gusta, Señor, que hagamos. Señor de la creación, ministra con tu amor y tu misericordia y sana a cada persona que está enferma, a cada persona que sufre dolencias.
Concede las peticiones de sus vidas económicamente. Te rogamos que les des vida abundante como nuestro Señor Jesús lo promete. Concede, Señor, cada petición y protégenos de todo mal y de todo peligro. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Dios Padre, nuestro Dios Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Confraternidad La Floresta.